Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que están ya listos para que el Señor nos hable a través de las respuestas que vamos a hablar hoy sobre el capítulo 3 y sobre el capítulo 4 de Colosenses. Esperamos de que ustedes puedan pasar un buen momento mientras hablamos de la Biblia. Oremos. Señor, gracias por permitirnos estar esta noche y disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias porque mientras podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer y es meditar en tu palabra de día y de noche. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar, como les había dicho, en Colosenses capítulo 3 y vamos a responder las preguntas de la guía de hoy. Pero para ir a Colosenses vamos a tener el breve recuerdo de que estas cartas eran escritas a las iglesias. Y esta especialmente fue escrita a Colosa, de ahí viene el nombre de Colosenses. Colosa era una ciudad griega que se encontraba bajo el dominio romano. Pablo escribía estas cartas de forma de que cuando las personas la recibieran y la leyeran, estas fueran leídas de forma audible delante de toda la congregación. Es que habían algunos problemas, algunas dudas doctrinales que Pablo solía abordar a través de estas cartas. El Espíritu Santo escogió a Pablo y también ungió a Pablo para poder escribir estas cartas. Y si ustedes me preguntan, Carlos, hoy en día, ¿crees que deberíamos de hacer eso? ¿Crees que los pastores deberían de leer cartas, de escribir cartas y que sus congregaciones deberían de leerlas y que fueran consideradas así como lo es la Biblia? Hermanos, pienso de que enhorabuena que un pastor pueda escribir algo a su congregación, exhortarles de cualquier forma. Pero jamás nada de lo que nosotros hoy día podamos decir puede compararse a lo que a través del tiempo nosotros hemos visto y evidenciado que el Espíritu Santo ha escogido para formar las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros tenemos hoy en nuestra palabra le llamamos los libros recopilados por el canon bíblico. A través de un concilio se determinaron cuáles iban a ser las cartas, cuáles iban a ser los libros que iban a ser aceptados para pertenecer a nuestra Biblia. Todo ese proceso que sucedió en el tiempo fue para que nosotros tuviéramos la evidencia que son escritos, respaldados por el Espíritu Santo, por una gran cantidad de teólogos que están de acuerdo en que son escritos inspirados por Dios. Y por lo tanto, no podemos creer que ahora un mortal venga y diga, bueno, lean esta carta porque es doctrina. Claro, podemos tomarlo como un comentario bíblico, un recurso de ayuda. Un pastor puede escribir un sermón y enviárselo a su congregación y decir, miren, esta carta les envío como un comentario bíblico, pero jamás competir contra la Biblia. Jamás ser tomado con la seriedad con la que tomamos la Biblia. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos nuestro libro afín. Venimos y ocupamos un recurso, una herramienta, pero de ninguna forma nos mantenemos leyendo solo ese libro, decimos que es de igual o mayor importancia. Decimos y recalcamos una y otra vez que es simplemente una herramienta y que debemos de mantenerlo de esa forma, como una herramienta. Bueno, ya habiendo puesto eso en claro, ¿para qué eran las cartas y por qué hoy no se leen más de esas cartas?
Veamos la pregunta de hoy que dice, ¿qué significa poner la mira en las cosas de arriba? Nosotros leemos en el capítulo 3, verso 1 de Colosenses, que dice literalmente eso, poner la mira en las cosas de arriba. Déjenme leérselos. Dice Colosenses 1 de la siguiente forma, 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pablo está haciendo alusión al lenguaje que solían utilizar los arqueros. Los arqueros solían utilizar esta palabra para decir de que estaban teniendo a la vista un objeto, pero estaban concentrando toda su visión en ese objeto. Y de ahí viene la palabra en la mira. Es la concentración de toda nuestra visión sobre un mismo objeto. Entonces Pablo está utilizando esa referencia a de que de la misma forma que un arquero concentra toda su visión en el objetivo al que él quiere lanzar el dardo o lanzar la flecha, de la misma forma los cristianos deberían de poner o deberían de concentrar toda su visión en las cosas de arriba. Ahora, interpretemos qué significa las cosas de arriba. Las cosas de arriba, como dice ahí, es donde Jesús está. ¿Y dónde está Jesús? No significa que está arriba en el techo o arriba en el cielo, en las nubes. Eso simplemente lo está diciendo de una forma figurada para decir, pongan la mira donde Jesús está. La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, que está preparando para nosotros moradas eternas. Que mientras nosotros estamos acá en la tierra, Él está preparando todo para que cuando estemos con Él en la eternidad, gocemos de nuestra nueva morada. Entonces, ¿qué significaría poner nuestra mira en las cosas de arriba? Concentrar nuestra visión en que un día estaremos en la eternidad con Cristo. Es curioso que Pablo diga esto porque gracias a otras cartas nosotros sabemos que Dios le permitió vivir un poco de lo que tendría en el cielo. Pablo dice, yo conozco de un hombre que fue al cielo, que lo vivenció. No sé si en visión o en éxtasis o en cuerpo, pero el Señor me permitió vivir un poco de lo que algún día tendré en la eternidad. De esta forma, Pablo podía decir con seguridad, miren, lo que nos espera después de la muerte es muchísimo mejor de lo que tenemos acá. Por ello, todo lo que hagan, piensen que está añadiendo las cosas a nuestros tesoros celestiales. ¿Cómo se ve eso aplicado a nuestra vida? Nosotros tenemos frente a nosotros, enfrente, ustedes y yo vamos manejando y enfrente hay distintas cosas. Hay aceras, hay otros carros, pero de repente hay un semáforo y nuestra mira, nuestra visión se concentra en el semáforo. La realidad actual que nosotros estamos teniendo está determinada por la luz del semáforo. Cuando el semáforo se ponga en verde, si es que está en rojo, vamos a empezar a caminar. Eso no significa que vamos a ignorar las cosas alrededor. Eso solo significa que la luz del semáforo es la que va a indicar cuándo nosotros nos vamos a mover. Por lo tanto, las cosas que están alrededor de nosotros y la forma en cómo nosotros interactuamos con esas cosas son dependientes de la luz del semáforo.
Es que ustedes alguna vez, no sé si les ha pasado, que hay un carro delante de ustedes son los segundos en la fila, y su mira está puesta en el semáforo se puso en verde, y el carro de adelante no se mueve. A lo mejor usted se llenó de impaciencia y se pregunta por qué ese carro no se está moviendo. Su mira está en que el semáforo está en verde, pero a lo mejor el carro de adelante, su mira está en la acera. Por lo tanto, no puede actuar como debería de actuar. No está haciendo lo que debería de hacer. Porque la mira del carro de enfrente está en cualquier otra parte menos en el semáforo. Pero usted, que su mira está en el semáforo, entonces sabe que es tiempo de avanzar. Eso, hermanos, es tener nuestra mira en las cosas de arriba. Que el cielo sea lo que nos guíe. Saber que somos ciudadanos celestiales. Saber de que la muerte no nos va a contener. Saber de que realmente nuestra casa no está acá en la tierra. Nuestra casa está en el cielo. Eso es lo que nos guía cómo vivir. Eso es lo que nos muestra cuándo avanzar, cómo avanzar, qué velocidad avanzar. Ay, pero en el momento en que nuestros ojos dejan de estar ahí, empezamos a ver cosas terrenales, carros, casas, relaciones, trabajos. Y ya no podemos actuar como deberíamos de hacerlo. Espiritualmente ahora estamos ciegos, porque quitamos nuestra vida del cielo. Hermanos, todos los días despertémonos pensando, ¿cómo actuaría un ciudadano del cielo? ¿Cómo actuaría una persona que no pertenece a esta tierra, sino que es del cielo? ¿Qué estoy haciendo para añadir tesoros en el cielo? Pregunta número 2 dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? Morir. Es que el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué es aquello a lo que deberíamos de morir? Porque dice, el verso 3 dice, porque habéis muerto. Entonces, si Pablo dice que hemos muerto, ¿a qué es aquello que deberíamos de morir? Hay algunos que cuando leen versos como este, como Gálatas 2:20, nos preguntamos. Gálatas 20 también dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y hay personas que se preguntan, pero Carlos, ¿por qué debemos de morir? ¿Acaso Jesús no se puso en una cruz para que nosotros no tuviéramos que morir? Eso parece algo ilógico, que la Biblia diga que su muerte fue suficiente, pero ahora la Biblia dice que nosotros también debemos de morir. Nuestra muerte, lo que nosotros debemos de morir, a lo que estamos llamados a morir, es a la vida de pecaminosidad, es al pecado. No como paga del pecado, sino como acción de fe de que resucitaremos con Cristo, sino como el acto de fe donde nosotros creemos en Cristo. De otra forma dicho, la única el camino para aceptar a Cristo según la Biblia es estar arrepentidos. Y estar arrepentidos es aceptar que estamos mal y que Jesús es mejor. Entonces, cuando nosotros estamos arrepentidos, básicamente estamos diciendo, Jesús, ya no quiero vivir yo. Ya no quiero tomar decisiones yo. Quiero que tú tomes decisiones. La muerte que este verso nos está llamando a tener acá no es una muerte por paga del pecado, sino para resurrección a una nueva vida. A lo que deberíamos de morir es a todo lo que es pecado en nuestra vida.
todo lo que anuncia pecado en nuestra vida debería de dejar de existir. Así como Jesús desapareció para siempre, el castigo por nuestro pecado. Esa es la figura. Así como Jesús desapareció la condena por el pecado, así nosotros debemos de hacer desaparecer todo deseo de pecado. Pregunta 3 dice, explique revestid del nuevo. Cuando ustedes van y leen el verso 10, dice de la siguiente forma, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Noten que Pablo, con un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, toma una de las figuras que Dios le permitió vivir al profeta Zacarías por medio del líder de la nación en ese momento y el sacerdote de la nación de los judíos en ese momento. Estoy hablando del líder Zorobabel y del sacerdote Josué. El sacerdote Josué y el líder Zorobabel son los que actúan después del exilio. Por eso está escrito en Zacarías. Son libros post-exilio. Después de los 70 años exiliados en Babilonia, regresan a Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo, empiezan a reconstruir los muros, más o menos por el tiempo de Nehemías. Entonces, lo que Zacarías describe que estos hombres pasaron es que Zorobabel se sentía inseguro, se sentía sucio, se sentía como que si no podía ser el líder que los judíos necesitaban. Entonces Dios en una visión le muestra a Zorobabel que llega un ángel donde está él, le quita las ropas que andaba en ese momento y dice la Biblia que le viste de unas nuevas ropas blancas como la lana y tan brillantes como el sol mismo. Hermosas vestiduras. Y eso con el propósito de demostrarle a Zorobabel que Dios lo había escogido. Dios le había dado un llamado muy importante para que Zorobabel ya no se sintiera inseguro, para que Zorobabel ya no actuara como actuaba antes, para que Zorobabel viera que tiene una nueva vida. Y a eso Pablo está haciendo alusión. Esa es la figura que Pablo trae. Así como Dios revistió a Zorobabel, Dios nos ha revestido a nosotros con una nueva vida en Cristo. Nos ha resucitado para que hablemos diferente, para que caminemos diferente, para que actuemos diferente. Ya no somos como el viejo hombre. Hoy tenemos todo nuevo dentro de nosotros. La pregunta 4 dice, ¿cuál es la orden que Pablo da hacia las casadas? Lo que sucede es que en el verso 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Uno de los problemas más grandes de Colosa era que las mujeres griegas, al convertirse al Evangelio y experimentar la libertad del Evangelio, empezaron a tomar esta libertad para sublevarse a sus esposos, ya que la cultura griega también era machista, veía a las mujeres. Yo ya les he contado que en la cultura griega se tenía una esposa, una concubina y una que se dedicaba a los servicios administrativos de la casa. En muchos casos tenían más de una concubina,
tenían muchas concubinas, que eran mujeres que les servían para tener hijos o para tener relaciones sexuales. Pero no estaba esa relación legítima de matrimonio. Entonces las mujeres eran vistas de menos, por lo cual cuando llegaban al Evangelio, sentían esa oportunidad para tomar su lugar. Entonces empezaron a ver algunas esposas que, ya que eran cristianas, empezaban a tener mal comportamiento con sus esposos. Empezaban a olvidar sus tareas del hogar, empezaban a olvidarse de sus hijos, etc. Este verso no sostiene el machismo. Este verso no está diciendo de que los hombres deben de maltratar a sus esposas. Este verso dice de que las esposas deben de escuchar al marido, pues el marido ha sido llamado por Dios a ser el líder. ¿Y qué si no es un buen líder? ¿Y qué si no es una buena persona? ¿Qué si es una persona que está pegándole y está abusando de forma violenta de su esposa? Todos esos casos que son aislados de lo que aquí estamos viendo deben de ser discutidos en una consejería pastoral. Deben de ser hablados para buscar la integridad física de la mujer, proteger la integridad física. Para eso, Dios escogió pastores, Dios escogió ministros que puedan guiar a las ovejas en cómo actuar. Pero las personas que dicen, casadas estad sujetas a vuestros maridos y que les sigan golpeando, esas son personas que no quieren estudiar la Biblia, que solo quieren mantener una imagen religiosa. No son personas que se encargan de cuidar a las personas. Esto es para las mujeres que estaban haciendo del Evangelio una razón para descuidar su hogar. No es para mujeres que están sufriendo. ¿Cuál es la prueba de eso? Que el verso siguiente dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Miren la diferencia. El siguiente verso dice, hombres, no sean machistas. Este verso no es el verso que dice, estad sujetas a vuestros maridos, no es una motivación al machismo, pues el siguiente verso es la condenación del machismo. Sino, este verso es un llamado a atención a que el matriarcado es igual de antibíblico que el patriarcado, que es igual que antibíblico, que el machismo, que los hombres deberían de tratar bien a sus mujeres, deberían de ser amorosos con ellas, deberían de ser dulces. Miren que ocupa la palabra áspero, como piedra, duro, frío. No sean así, dice Pablo. La responsabilidad de los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos según la pregunta 6? Dice, verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También estará la pregunta, ¿verdad? Miren, pero yo conozco, y miren que yo se los puedo decir con propiedad, yo conozco a padres que literalmente les ordenan a sus hijos no venir a la iglesia. Y ustedes preguntarán, ¿y también ahí los hijos tienen que obedecer a los padres? Bueno, déjenme mostrarles esta otra vez para seguir con el mismo ejemplo que con las mujeres. Déjenme mostrarles algo que podría llegar a ser una aparente discrepancia. Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo, el que no deja padre y a madre y viene en pos de mí, no es digno de mí. Jesús literalmente dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre, no es digno de mí. Y escúchenme, yo no estoy diciendo palabras que no están en la Biblia.
Lo dice la Biblia. El que no aborrece a padre y a madre no es digno de mí. Aborrece. Entonces, Pablo está diciendo acá, obedézcanlo. Jesús dice aborrece. ¿A qué se refiere? Bueno, es que miren, como en el ejemplo de la esposa, cuando dice hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no se está refiriendo a los malos padres. Se está refiriendo a los malos hijos. Está hablando a los hijos que quieren vivir en rebeldía. A los hijos que irrespetan a sus padres, que viven en rebeldía, les está diciendo obedezca. De la misma forma, Jesús no está diciéndoles a aquellos que ya tienen problemas con sus padres, aborrezcan a sus padres. Jesús está diciendo a aquellos que ven como un ídolo a sus padres, deben de dejar esos ídolos por seguirme a mí. Es más importante seguirme a mí que idolatrar a su familia. Por lo tanto, hermanos, cuando leemos la Biblia tenemos que aplicarla, tenemos que estudiarla con nuestro corazón. No solo agarrarla por donde nos conviene e interpretarla como nosotros querramos. Debemos de ser cuidadosos e íntegros en que lo que nosotros vamos a hablar no es para nuestro beneficio o para poder secundar nuestra religión, sino para cuidar de las personas, para edificar al cuerpo, para traer esperanza, amor. Porque mire después, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Es una exhortación para que los padres no hagan cosas que hagan que sus hijos se enfaden, o sea, no sean tentación, no maltraten a sus hijos. No les digan groserías, preocúpense por ellos. Sean amorosos con sus hijos. Y yo sé, mi abuelo fue un militar y mi abuelo siempre fue bastante duro y siempre hablaba las cosas como eran. Y yo sé que muchas veces algunos pudimos haber sido criados en un ambiente así, donde los padres, especialmente los hombres, dicen las cosas directas y duras. Hermanos, el hecho de que hayamos crecido en un ambiente así no significa que debamos de emularlo, porque no es lo correcto, no es lo apropiado, no es lo normal. Dios se describe a sí mismo en la palabra como un padre amoroso, como un buen padre. Dios no es así con nosotros, no deberíamos entonces ser así con nuestros hijos. Y por último, la pregunta 10 dice, ¿cómo debe de ser nuestro hablar? Dice en el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice dos cosas de cómo debe de ser nuestro hablar: con gracia y sazonada con sal. ¿Qué significa esto? Pablo está haciendo alusión acá de que nosotros somos la sal. El evangelio que nosotros hemos traído a este mundo es el sabor de la sal. En todo lo que hablemos, hermanos, tratemos de traer el evangelio y el amor de Cristo. Pasen una muy buena noche, que el Señor les bendiga.